Bien, estamos de regreso y esta vez en Perú. La noticia espera por nosotros. Carmen Alvarado trae detalles de lo que ha sido este intento de un atentado en el foro APEC. Carmen, ya estamos contigo. ¿Cómo estás, Andy? Y lo prometido es deuda, porque vamos a analizar este caso que mantiene en vilo sobre todo la seguridad nacional y lo que también en estos momentos se está hablando mucho. Me refiero a la captura del ciudadano iraní Majid Azizi y también de otros peruanos que, según lo que dijo la Policía Nacional del Perú, el general Arriola, hoy en conferencia de prensa, es que se estaban preparando para atentar en el foro APEC que se va a desarrollar en los próximos meses y también contra un ciudadano israelí que en estos momentos se encuentra en Cusco. Este ciudadano israelí ha sido plenamente identificado, incluso él ha dicho a la Policía Nacional del Perú pues que hubo algún tipo de contacto incluso con estos sujetos. Pero más detalles para explicar también de lo que significa esta captura, me encuentro en estos momentos con el experto en seguridad integral, Pedro Yaranga, desde la capital peruana. Pedro, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con DNews. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo entender esta captura y por qué es tan importante? Ahora, hay que tener en cuenta, ¿hay antecedentes sobre la captura de un ciudadano iraní vinculados con las fuerzas Quds, es decir, la Guardia Revolucionaria Islámica? Esta es la primera oportunidad y sobre todo la modalidad en que iba a utilizar este iraní, que en realidad era un lobo solitario. Pero ya desde hace tiempo, no la policía peruana, pero sí la argentina y la brasilera también, ha encontrado similar modalidad. Es decir, solamente actúa el iraní como supervisor. Los que ejecutan las acciones son delincuentes comunes de la zona, pero los delincuentes que sepan manejar armas y explosivos. Y al parecer en el caso peruano, este iraní lo que ha hecho es captar a ese tipo de delincuentes, simplemente administrarle logística y dinero. Administrar logística y dinero. Y me parece ese paso muy interesante para explicar también el paso a paso, el seguimiento, Andy y televidentes de Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, porque también lo que se logró ver es que este sujeto compró celulares. ¿No? Compró celulares, claro, eso llamó la atención de los agentes que estaban alrededor y se reunió con este grupo de peruanos y de pronto comenzaron a manipular los celulares y cuando eso ocurrió, pues la Policía Nacional del Perú decidió actuar. Por suerte, en el Perú tenemos grupos especializados de la Policía Nacional. Uno de estos grupos es la Dirección contra el Terrorismo. Los agentes especializados intervienen a estos sujetos, obviamente encuentran el celular, por la experiencia que tienen, empiezan a interrogarlos inmediatamente y uno de los peruanos empieza a hablar. Que el objetivo era efectivamente asesinar a este empresario israelí dedicado a la empresa de turismo que está en la ciudad de Cusco y a todo el reglaje ya lo habían hecho. Y otras segundas acciones eran atentados contra la PEC, eso era contra diversas instituciones, básicamente en la ciudad de Lima. Claro, pero lo que también dijo esta persona, ahora el detenido Sandy, era que era el primero de muchos. Es decir, que el ciudadano israelí simplemente iba a ser el uno en la larga lista que se tenía. Es decir, puntos objetivos israelíes en todo el territorio nacional. Y luego que venía también Foro APEC, prácticamente estaba juntando a su gente, preparándolos. Para ellos, para el grupo iraní, para este grupo terrorista, los enemigos no necesariamente son funcionarios israelíes. Todo ciudadano israelí para ellos es un enemigo y eliminarlos paulatinamente, paso a paso, esa era una de las modalidades. Y obviamente estos delincuentes tenían esa experiencia. Entonces lo iban a ejecutar no el iraní, sino los delincuentes peruanos. Exactamente, es decir, prácticamente captó a estos delincuentes peruanos de organizaciones criminales feroces para ejecutar, para materializar, les entregaba dinero, les entregaba también equipo logístico como celulares y claro, había también una organización de por medio, entiendo. Anteriormente solían hacer preparar, pero anteriormente lo que ellos hacían era un poco adiestrar, ideologizar, entrenar. Eso era un camino larguísimo y también obviamente peligroso porque fácilmente los podría ubicar la policía del lugar. Para evitar eso ellos cortaron todos los caminos y simplemente captar a estos delincuentes que necesitan dinero, pero que saben matar, que saben asesinar,
pero también saben manejar explosivos. Ahora, de acuerdo a la información que tú manejas, Pedro, y que es de primera mano, también de acuerdo a tus fuentes oficiales, ¿ya tenían fecha y hora para matar al ciudadano israelí? Por supuesto que sí, eran estos días simplemente, que por lo menos 2 delincuentes peruanos ya le habían hecho el reglaje necesario en la ciudad de Cusco y que lo iban a ejecutar. Eso era el paso previo. Después venían otras acciones. Ahora, con lo que tú también has explicado al inicio, que esto no se vio, o sea, en el Perú no ha habido un tipo de captura de esa naturaleza, me refiero con la fuerza Quds, que sería la primera vez, ¿no? Y eso también ha mantenido en advertencia y en alerta a toda la Policía Nacional del Perú. Es parte de una escuela porque el crimen organizado internacional como el terrorismo internacional lo que hacen es probar cómo resulta esta modalidad. Y ellos lo que estaban haciendo era probar. Y por suerte la policía peruana se ha enterado y ha hecho la respectiva investigación y el seguimiento también y obviamente la captura. Ahora, ¿se tiene algún tipo de información sobre este ciudadano iraní, de este terrorista que ya ha sido capturado? Tenía ya casi residencia peruana, tenía documentación peruana, es decir, era un peruano más, aparentemente dedicado a otras acciones y no al terrorismo. Pero obviamente, como todo acto terrorista, estos siempre tienden a trabajar pues con ciertas estrategias, y eso era lo que este iraní estaba haciendo en el Perú. Ahora, con respecto al foro APEC, recordemos que las grandes economías, más de 20 economías, se van a reunir en territorio nacional, incluso con visita de grandes funcionarios, hasta de Xi Jinping, ¿no? Es la magnitud de lo que se podría pues imaginar. ¿Se sabe algún tipo de detalle de cómo se va a ejecutar este plan? Estrictamente de cómo iban a ejecutar no se sabe, porque eso está en proceso de investigación. Sin embargo, en la mira tenían ya varias instituciones, que no necesariamente, por ejemplo, parte del Congreso de la República, en parte indican que podría haber sido también el mismo Palacio de Gobierno, entre otras instituciones, que no necesariamente pues un gran atentado, pero por lo menos para sembrar caos y zozobra durante esta reunión de APEC, que para ellos eso es interesantísimo. No, y sobre todo con la llegada de grandes funcionarios, sobre todo funcionarios de alto nivel, presidentes, mandatarios. Sí. Andy, no sé si tú tengas alguna pregunta en estudios. Sí, Carmen Alvarado, quería preguntar, el comunicado que hizo la Fiscalía, dijo que estos ciudadanos estarían vinculados con alguna organización internacional. Hacían referencia al Tren de Aragua. ¿Cómo ven la participación de Venezuela, Irán en Venezuela, más presente que nunca desde la llegada de Chávez? Claro que sí. Y la pregunta de Andy va dirigido, por ejemplo, que estos sujetos están vinculados a organizaciones criminales, pero también internacionales como el Tren de Aragua. Por ejemplo, hacía referencia a la vinculación del régimen pues, de Maduro o de Chávez, incluso en ese entonces también con ligazón con Irán. La presunción que tiene la policía especializada peruana, también en colaboración con otros policías de América Latina, es que tanto en Bolivia como en Venezuela existen escuelas iraníes con este objetivo. Ahí se estarían preparando a personas que después van a salir, entre comillas, a países enemigos, como el caso peruano, y obviamente aprovechando esta reunión importantísima de APEC. Sobre todo en estos momentos, como comprenderás, Andy, todavía hay precisiones, hay muchas interrogantes que no tenemos respuesta. Claro. Y entendemos también que es parte del trabajo de la policía, mantenerlo en reserva, todo lo posible para que puedan seguir obteniendo más información de la forma de cómo se iba a ejecutar eso. Y me parece, por la perspectiva y cómo han ocurrido los hechos, que ya habría un colaborador eficaz, es decir, la persona que estaría ya colaborando con la justicia, porque de esa manera que también los periodistas, los expertos, tenemos información, porque lo único que se ha dicho en la conferencia de prensa es presentarlos, dar algunos nombres, pero lo que ha ocurrido, los detalles que son fundamentales, todavía eso se está conociendo poco a poco. Sí, además el coronel experto encargado de todo el proceso de las investigaciones no ha tenido la oportunidad de hablar durante la conferencia porque él es el hombre que maneja todos los detalles, ¿no? Exactamente, lo conocemos bien, el coronel Max Anguamán. Nosotros le hemos entrevistado aquí en DNews sobre también lo que hubo en el norte del país, ¿te acuerdas? Con los menores de edad de ese adoctrinamiento. Lo entrevistamos en Trujillo, hicimos un informe especial y él es el hombre encargado de toda esta investigación. Me imagino que también con el transcurrir de las horas
tengamos más detalles. Probablemente porque probablemente que este iraní ha tenido varios contactos y planes. Esos planes probablemente a estas alturas la policía especializada ya tiene. Sí, claro. Y la gran pregunta que tenemos seguramente es el auditorio. ¿Habían más peruanos? ¿Habían más personas? Porque definitivamente estamos hablando de una primera fase de seguimiento. ¿Qué pasaron con los contactos previos? Porque este ciudadano iraní entraba y salía del país, es decir, del Perú. Andy, es la información que tengo hasta estos momentos. Carmen Alvarado, te agradecemos a ti y por supuesto a nuestro invitado. Esto es DNews Central y usted se entera lo que pasa en cada país a través de esta pantalla. Que tengan ambos buena noche.